Hoy tenemos, vamos avanzando en el libro de Daniel, y hoy tenemos, hermanos queridos, una oración que bien puede decirse es de las oraciones más hermosas que encontramos en la palabra. Yo creo que quienes han leído la palabra del Señor completamente se han encontrado con oraciones que le han llamado la atención. Tal vez alguien tenga por oración favorita, entre comillas, el Salmo 51, que es muy conocido, que es una oración de David. Pero tal vez otros consideren que una oración maravillosa, extraordinariamente hermosa, es la de Juan 17, la del Señor Jesucristo, un día antes de su crucifixión. También la oración de hoy, esta oración de Daniel en este capítulo 9, es considerada por muchos de las oraciones más hermosas de la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver por qué y vamos a entender por qué. Vamos a descubrir, creo, hermanos, en esta oración que leímos recién, en la medida que lo veamos, creo que vamos a descubrir un ejemplo de oración de un siervo del Señor que va a ser significativo para nuestras vidas, y espero que lo sea desde hoy y no lo olvidemos. Daniel hizo esta oración hace unos 2600 años y me atrevo a pensar que Daniel, cuando la hizo, tal vez no pasó por su mente que 2600 años después que la hiciera, íbamos a estar hablando de esta oración hoy. Tan lejos de su tierra, allá en Asia Menor. De tal modo que es hermoso pensar cómo el Señor providencialmente nos deja su palabra y nos deja estas enseñanzas históricas y algo tan hermoso como esta oración, en este caso, para nuestra edificación. Creo personalmente que también se cumple en este caso de Daniel este versículo que dice: Dios, no sé si lo conocen, y si lo conocen, digámoslo juntos: Dios honra a quienes le honran, pero los que le tienen en poco serán viles o miserables o despreciables. Y creo que Dios, el Señor, bien honra a Daniel hoy entre nosotros, hablando de esta oración que elevó al Señor, que el Señor puso en su corazón hace 2600 años. Creo que una forma de cómo el Señor honra a Daniel al día de hoy es justamente que estemos hablando de esta oración que en este momento hace Daniel. Es una primera cosa que quería decir. La segunda que quería plantear es que en el capítulo 9 de Daniel tenemos claramente dos temas. Y si en esto ustedes quieren tomar su Biblia o quieren tomar su celular, yo les agradezco que lo hagan, por favor, en este momento, y vayan a Daniel capítulo 9 para poder entender algo muy particular que ocurre en este capítulo. Esto no está en la lectura que tuvimos delante, porque tuvimos solamente la lectura de la parte de la oración. Bien, entonces si ustedes tienen Daniel capítulo 9, se pueden dar cuenta de lo siguiente: que desde el versículo 1 hasta el 19, que fue donde leímos, hay una oración. Miren su Biblia, y si ustedes recorren rápidamente con la vista desde el versículo 1 hasta el versículo 19, se dan cuenta que eleva esta oración al Señor el profeta Daniel. Termina exactamente eso en el 19, y desde el 20 cambia radicalmente de tema. Se acaba la oración de Daniel en el versículo 19, y no sé si en su Biblia lo dice, pero en la mía sí, desde el versículo 20 hasta el final, el título es el siguiente: la profecía de las 70 semanas. Por tanto, aquí hay dos temas claramente distintos. Una oración, del versículo 1 al
19, como dije, y una profecía desde el versículo 20 hasta el final. Entonces, nuestro pastor, que es un hombre sabio en el Señor, conocedor de la palabra, se dio cuenta de esto. Y dijo, va a ser complicado el que le toque el capítulo 9, hablar de una oración y hablar de una profecía compleja, como todas las profecías, dos géneros literarios muy distintos, como es el género profético desde el versículo 21 para adelante, una profecía por lo demás importantísima, tiene mucho que ver con nuestro Señor Jesucristo, y antes una oración del profeta Daniel. De tal modo que separó estos dos temas del capítulo 9. Y entonces se me pidió hablar hoy estrictamente de esta oración. Y hermanos, no puedo pasarme al tema siguiente de la profecía, porque creo que, no sé, a lo mejor hasta sea la última vez que me pare aquí adelante. O sea, sometido a disciplina, no sé. Pero el pastor me va a decir, pero Marco, me hiciste spoiler, si ese era mi tema. Entonces yo no quiero pasar por esa triste caminata, por el desierto. Así que yo voy a ser muy respetuoso y voy a llegar nomás hasta donde termina la oración de Daniel. Yo hacía mención recién a este tema de los géneros literarios y que si bien ya se ha dicho en algunas profecías, porque el libro de Daniel tiene esta particularidad, ¿no? De que tiene varias profecías en diferentes capítulos. Entonces, tengo que decir una vez más, esta oración que hace Daniel en este momento no es exactamente una profecía, por tanto, no la vamos a interpretar proféticamente, pero sí el pastor lo hará el próximo domingo con la predicación profética, el tema profético que acabo de explicar del capítulo 9. Por tanto, lo que vamos a analizar hoy día es un texto narrativo, gramatical, histórico, ocurrió en un momento determinado y lo vamos a leer como un texto narrativo. ¿Bien? Así ya le dimos lectura hace un momento. Bien, hermanos queridos, yo he querido esta tarde tomar 4 ideas de esta oración y la primera que quiero compartirles es que es el versículo 1 que dice lo siguiente. Yo voy a leer algunos versículos, no todos porque me extendería mucho, pero sí voy a leer algunos que son fundamentales. Y el versículo 1, si ustedes, no sé si está proyectado o bien lo miran donde ustedes tengan en sus manos, pero dice lo siguiente, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medas, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, ojo aquí, negrita y subrayado, pude entender en los libros del número de los años en que, por la palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Saque de negrita, saque de comillas, saque de todo. ¿Qué quiero destacar acá? Idea número 1. Fíjense, hermanos queridos, lo que dice Daniel. Dice Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, ¿qué exactamente hizo Daniel? Se fue a la palabra del Señor, se fue a su Biblia del momento, que es la que nosotros tenemos, pero obviamente incompleta, faltaban muchos libros más que nosotros tenemos la bendición de tenerlos con nosotros. Se fue al profeta Jeremías y leyendo al profeta Jeremías se dio cuenta de algo interesantísimo. Hemos venido hablando todos estos capítulos de que el Señor permitió en su soberanía que durante 70 años el pueblo de Dios fuera deportado, fuera arrancado de su tierra y llevado a un imperio lejos de casa, lejos del templo, dividiendo familias, lejos de amigos, lejos del trabajo que yo hacía, por 70 años. Hermanos queridos, ¿cómo logra Daniel, este profeta de Dios, darse cuenta de algo tan importante? Y es que
estaban terminando los 70 años de esta tremendísima prueba de 70 años erradicados de la tierra prometida ahí, ¿cierto? Que el Señor le dio a su pueblo, y llevados lejos de casa, deportados lejos de casa. Claramente lo dice. Pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor fue revelada al profeta Jeremías, leyendo la palabra. Por tanto, el punto 1 que quiero tomar esta tarde, puse junto con orar. Daniel lee la palabra de Dios y esto lo hace sabio para entender los tiempos de Dios. Y en eso quiero detenerme en este primer punto. Hermano, Daniel, porque leía la palabra habitualmente y porque oraba habitualmente y porque la leía en oración sin duda, Dios le mostró los tiempos. Dios le dio sabiduría para entender que se estaba acabando este periodo de prueba y que por tanto venía otro proceso con su pueblo, venía otro tratamiento con su pueblo, venía otra etapa en la vida del pueblo de Dios. Y si vamos al día de hoy y pensamos, ¿cuántas cosas están sucediendo a nuestros ojos? Que muchas veces nos abruman, que nos confunden y que muchas veces son temas de conversación. Y no pasamos el tiempo necesario y suficiente en oración y en lectura de la palabra del Señor para entender los tiempos. Porque los tiempos que nos toca vivir claramente son muy distintos de los tiempos que Daniel debió vivir. Pero si estuviera Daniel hoy aquí, diría exactamente lo mismo. ¿Quieren conocer de los tiempos de Dios? ¿Quieren saber de los tiempos que están viviendo? Pues doblen las rodillas y vayan a la palabra. Es más, nos diría, yo tenía solo unos cuantos rollos a mi disposición. Entre esos, el texto del profeta Jeremías. Ustedes tienen la Biblia entera. Ustedes tienen hasta el Nuevo Testamento, que yo jamás lo conocí, diría Daniel. Por tanto, la bendición de ustedes es enorme. O sea, ustedes pueden mirar hacia atrás y tienen una cantidad de revelación progresiva de la palabra del Señor que a mí me sorprende, diría Daniel. ¿Ah? Por tanto, tal vez hasta nos tiraría las orejas y nos diría, no entiendo por qué se sienten tan confundidos de los tiempos que viven si tienen la palabra de Dios con ustedes. Esa es la primera idea que quería plantearles. Hermano, no es menor que Daniel, leyendo al profeta Jeremías, se encontrara con algo tan importante como es darse cuenta que se estaban cumpliendo los 70 años. El Señor había dicho al profeta Jeremías que la prueba, este periodo, este proceso de deportación, iban a ser 70 años y ya estaban concluyendo. ¿Dónde leyó Daniel? Sería interesante, ¿cierto? Que pudiéramos ver, si alguien quiere buscarlo, lo hace. Si alguien quiere solo oírlo, no lo busque, no se distraiga. Pero yo voy a leer ahora dónde leyó Daniel en Jeremías. Porque el libro que leyó Jeremías es exactamente, hermano querido, hermana querida, lo que está en su Biblia, escrito por el profeta Jeremías. ¿Bien? ¿Y dónde leyó? Leyó en Jeremías 25, 11 y 12, que dice: toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Ahí está. Está en Jeremías 25, 11. 70 años. Luego el 12 dice: después que se hayan cumplido los 70 años, y Daniel, sacando la cuenta, se dio cuenta que se estaban cumpliendo los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Esto ya fue predicado, ¿se acuerdan? Y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna. Y luego en el capítulo 29, versículo 10, dice: pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver
a este lugar del cual hace 70 años atrás los saqué. Usando al imperio babilonio. Por tanto, hermanos queridos, pase tiempo con la palabra. Lea la palabra en forma ordenada. Creo que es valiosísimo que todos cuantos sientan en su corazón, y si no lo sienten, que el Señor les ponga en su corazón, si le cuesta tener el hábito de leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ordenadamente, libro por libro, idealmente con un buen comentario, que le aclare muchas dudas, inscríbase en el curso de lectura bíblica. Porque hay a quienes les es fácil y son sistemáticos y metódicos y van y día a día, página por página. Pero hay otros que les cuesta. Y se van a los evangelios y se van a Juan y después, pero es que no hay como los salmos. Y se van al salmo favorito y después hace tiempo que no leo Génesis y se van a Génesis, etc. Y yo siempre pienso en lo siguiente, ¿no? Creo que aquí muchos, si no todos, pasamos por el liceo. ¿Alguien recuerda algún libro que tuvo que leer en el liceo que sea conocido, que le gustó? ¿Quién puede decir algún libro? Cualquier libro. No escucho de acá. Ya, Papelucho. Bien. ¿Qué libro? Un poquito fome, pero bueno. Yo pensé, hermano, yo me puse a otro level. Yo pensé que me iban a decir 100 años de soledad. Pensé que me iban a decir Pedro Páramo de Juan Rulfo. No sé. Pero bueno. Pero bueno, simplemente no quiero distraer. Simplemente quiero decir lo siguiente. Quiero decir, hermanos queridos, ¿quiénes leyeron 100 años de soledad? Y el profesor simplemente le dijo, tienen un mes para leerlo y la prueba es en tal fecha. Y nuestra hermana Marcela, que acaba delante en la mano con mucha alegría porque disfrutó tremendamente el libro, nuestra hermana Marcela tuvo la siguiente idea. Le llegó el libro, lo abrió en la página 75 y leyó la página 75 y leyó hasta la 85. Y después dijo, ¿y cómo será el principio de este libro? Entonces se fue a la página 1 y leyó hasta la página 10. No, dijo, claramente quiero saber el final del libro. Y se fue a las últimas 40 páginas. Y llegó el día de la prueba. Hermanos queridos, ese es el equivalente al desorden en leer la palabra. Y muchas veces no entendemos si Moisés fue amigo cercano de Pablo, etc. Hermanos queridos, el leer la palabra del Señor en oración y cerca del corazón de Dios para que Él nos muestre y nos revele lo que quiere darnos, entre otras cosas, nos va a bajar mucho la ansiedad que a veces tenemos respecto de no entender muchas cosas de los tiempos que vivimos, pero no lo digo en el sentido como noticioso de los tiempos que vivimos, sino el tema de nuestro corazón, sino el tema de mi familia, el tema de mi esposa, el tema de mis hijos, el tema de mi iglesia. De eso estamos hablando, respecto de pasar tiempo en oración con la palabra del Señor, como bien lo hacía Daniel. Es interesante, no sé si se han dado cuenta algo en los capítulos que ya hemos estudiado. ¿Vieron en alguna parte cuando el rey estaba pero desesperadísimo porque alguien le explicara el sueño? ¿Se acuerdan si alguno de los predicadores que ya han pasado por acá dijo en algún momento, o ustedes en su palabra se encontraron con que Daniel fue corriendo donde algunos amigos y les dijo, creo que tengo la interpretación del sueño, pero primero quiero contárselo a ustedes? Y si a ustedes les parece como sensata la interpretación, si ustedes creen que no es muy descabellado lo que voy a decirle al rey, díganmelo por favor, porque realmente no me siento seguro. ¿Lo han visto en alguna parte? ¿Lo encontraron por ahí? ¿Han visto un Daniel titubeando sobre qué exactamente significaba esa revelación que el Señor le dio? No, hermanos queridos, no.
Nuestro hermano Daniel fue rápidamente a la presencia del rey y le reveló lo que Dios le mostró, punto. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Daniel no tenía dudas, no tenía incertezas, no tenía la necesidad de que le corrigieran el sueño que tuvo, de que le dieran otra perspectiva, otro punto de vista, otra opinión. Y nosotros, en muchas cosas de nuestra vida, hermanos queridos, cuando tenemos la palabra del Señor con nosotros, cuando tenemos la oración como el medio más maravilloso de ir personalmente donde Dios, vamos de opinión en opinión, de persona en persona, preguntando algo que nos aqueja. Y no quiero decir con eso en absoluto que no debamos compartir problemas, escucharnos, apoyarnos. No, no ese es el tema. El tema es que mi corazón no descansa hasta que me conteste el hermano número 12, 13, 14 o 15, cuando tengo la palabra del Señor conmigo. Cuando tengo la oración al alcance de Señor y hablar con el Señor. Y ese es el punto primero que quería tratar. Es que Daniel tenía claro estos dos conceptos. Palabra y oración van juntos, van de la mano. Un creyente no puede divorciar palabra y oración si quiere avanzar en su vida cristiana. De tal modo, hermano, que la primera pregunta que quiero que te hagas esta tarde, amigo, etcétera, es si estás descuidando alguno de estos dos aspectos. Porque creo, sinceramente, que a algunos se les hace más fácil leer y a otros se les hace más fácil orar. Eso lo he escuchado y me ha pasado en momentos de mi vida. Pero tenemos que entender hoy claramente que no podemos divorciar esas dos prácticas que van de la mano necesariamente. Quiero solo decir un versículo al respecto. Está en Juan 17 este texto que son que están en esta oración que hice mención delante de esta oración de Jesús en Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué te va a santificar, hermano querido? Te va a santificar leer la palabra. Porque la palabra te va a confrontar, la palabra te va a redarguir, como dice el Señor. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer después que el Señor te muestre cosas en la palabra? ¿Vas a caer de rodillas? ¿O vas a cerrar los ojos en el metro? ¿O en la micro? No importa dónde. Pero te vas a dar cuenta de que no podemos separar estas dos cosas. El segundo punto que quiero compartir es desde el versículo 3 hasta el versículo 17, vamos a juntar todos esos versículos. Pancho amablemente los va a ir mostrando ahí. No los vamos a leer porque sería largo y ya lo hicimos en la liturgia, en el devocional. Pero sí vamos a ver la idea central que hay en todos esos versículos, ¿ya? Entonces, vamos a compartir enseguida ese texto. Antes de eso, quiero que volvamos al tema histórico de lo que Daniel descubrió. Quiero que pensemos, ¿qué haríamos nosotros como congregación si nos hubiera tocado vivir el ser deportados, sacados de Santiago, donde vivimos, haber sido llevados a otro lugar, a otro país, no sé, y llegó el tiempo de volver a Santiago, ¿ah? Y sabemos que se cumplió el periodo de 70 años. ¿Qué cosas empezaríamos a pensar? Ahí la dejo mientras tomo agua. Creo, algunas cosas serían las siguientes. Hagamos asamblea congregacional para organizar bien el regreso. ¿Ah?
Otro diría, yo lo que más quiero es volver mañana a Santiago, 70 años, estoy desesperado, llegué acá cuando tenía 20, hoy día tengo 90, hermano, quiero ver a mi familia, no sé si mis padres están vivos, yo quiero saber a qué hora mañana nos vamos, y ojalá que sea tempranito. Y otro levanta la mano y dice, yo tengo un contacto de buses, hermano, una flota grande, buenos buses, yo me ofrezco para eso. Otro diría, creo que esto apremia, es apurado, hagamos la reunión por Zoom. Nos va a salir más rápido que ir presencialmente allá donde estamos ahora, en este momento. Me imagino a Rodrigo Jerez diciendo, un momentito, veamos primero todos los temas de seguridad. No quiero que después nos lamentemos de algún accidente, etcétera. Más vale prevenir que curar, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin. Vamos a leer ahora qué ocurre en la mente y el corazón de Daniel cuando Dios le muestra que se están acabando estos 70 años. ¿Qué hace Daniel? ¿Qué le preocupa a Daniel? ¿Qué hay en el corazón de Daniel cuando se da cuenta de que el plazo se está cumpliendo? Y de que seguramente era el único que se había dado cuenta. Imagino. Pero tenía que comunicarlo, en fin. ¿Qué hace Daniel? ¿Qué pasa en Daniel cuando se da cuenta de esta verdad? Y eso es lo que vamos a ver ahora desde el versículo 3 al 17, pero algunos los voy a leer, ¿ya? El primero que quiero leer es del 3 al 5. Si puedes compartirlo, Francisca, por favor, del 3 al 5. Ojo, Daniel se da cuenta que es tiempo de volver. Ojo, hay todo un tema, ¿cierto? Él tendría 15, 17 años cuando fue deportado a Babilonia. Súmenle 70, nos da 85, 87 años. Esa edad tenía Daniel cuando se encuentra con esta verdad en Jeremías. ¿Qué hay en el corazón de Daniel después de 70 años? Leo, versículo 3 al 5. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas y ayuno, cilicio y ceniza. Ceniza significa polvo, ¿no? Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y las misericordias para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Veamos otros versículos más. El versículo 6, yo voy a decir algunas palabras solamente del versículo, desde el 6 hasta el 17, pero quiero que se entienda el tema, hermanos queridos. Versículo 6, no escuchamos a los profetas cuando estábamos en nuestra tierra. Y Dios mandaba a los profetas a viva voz a decirnos, se arrepienten o van a ser deportados por un imperio que va a llegar acá y los va a llevar de la oreja a un lugar que no conocen, a vivir con gente que no conocen, a comer lo que nunca han comido y a perder todos los privilegios de vivir en su tierra, en su casa, con su familia. Van a estar lejísimos del templo. El templo va a ser destruido. El Señor, fueron tantas las formas y las oportunidades que en los profetas le dijo lo que se venía, que creo que fue, Pastor Alejandro, usted me corrige o me hace un dedito para arriba, un dedito para abajo. Creo que fue el mismo profeta Jeremías o Isaías, no recuerdo bien, quien andaba por las calles con un yugo, los que han ido al campo, ¿se acuerdan cuando yugan los bueyes? Y andaba con un yugo y entonces el Señor entonces el profeta andaba por las calles con el yugo aquí, a viva voz predicando. Así van a ser deportados 70 años. Van a sufrir el yugo y la opresión de un imperio que no conocen. ¿Se acuerda qué profeta es, hermano Alejandro? No importa. No importa. Disculpe haberlo expuesto. Yo tampoco me acuerdo, entonces creo que no
Simplemente pongo el ejemplo. Está en la Biblia, hermanos. Googleenlo si quieren. Y en todo caso, por acá algunos me asintieron de que sí, de que se acuerdan haberlo leído. Pero ¿qué más gráfico que ir por las calles predicando a viva voz con un yugo aquí, ¿cierto? Esto se viene. Bien. Versículo 6. No escuchamos a los profetas. No escuchamos a los que a viva voz decían, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados o se viene esta deportación. 7. Tuya es la justicia. Señor, ¿no eres un Dios castigador, perverso, que solamente quiera castigarnos? Sino que es un Dios que quiere que aprendamos a obedecer, a amar sus mandamientos y a tenerlo a Él y no estar rodeado de ídolos como ocurría con el pueblo de Israel, volverse a Dios. Tenemos la palabra llena de esas demandas del Señor, que no son distintas de las que hoy nos hace el Señor, respecto de volvernos a Él. Versículo 8. Señor, nuestra es la vergüenza de rostro. Versículo 9. Al Señor pertenece la compasión y el perdón. Noten ustedes, hermanos queridos, hay arrepentimiento, pero hay reconocimiento en que en Dios siempre hay perdón, siempre hay esperanza, porque hay justicia, porque hay santidad, porque hay misericordia y benignidad en Dios. Versículo 10. No obedecimos la enseñanza que pusiste delante de nosotros. 11. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición. 12. Dios confirmó lo que nos había advertido por medio de los profetas. 13. Está escrito en la ley de Moisés y la calamidad vino sobre nosotros y no buscamos el favor del Señor. 14. El Señor es justo en todo lo que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido. 15. Nos sacaste de Egipto, hiciste un nombre como hoy se ve y nosotros hemos pecado, hemos sido malos. 16. Conforme a tu justicia, aparta la ira de tu Jerusalén, porque somos oprobio o burla de otros pueblos. Y 17, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo. Hermanos queridos, vuelvo a lo que dije delante. Si hoy nos dicen, si hoy sabemos que tenemos la oportunidad después de 70 años de volver a nuestra tierra, recuerden que no toda la gente era deportada. Los mayores, no. ¿Qué habría pasado conmigo? Lo acabo de pensar. Me compliqué. No había sacado, no sé cuál era la edad de corte en realidad. Pero claramente los mayores no. Porque eran hábiles estos imperios y se llevaban lo mejor de cada pueblo. Y fueron muchos los pueblos invadidos y deportados, aparte de Israel y de Judá. Por tanto, ¿qué se llevaban? La gente más joven, la gente sana. Por tanto, había mucho de la familia que quedó aquí. Por tanto, hermanos, si tienen ustedes la posibilidad después de 70 años, imaginemos que estamos en el grupo de los sanitos y en edad jóvenes, ¿verdad? Y somos de los que nos llevaron. Pero ahora ya tenemos 80, ya tenemos 90. Unos cuantos murieron durante la deportación y queremos volver a casa. ¿Qué habría en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón después de una prueba? Hermanos queridos, cada uno tuvo, está teniendo o tendrá sus propios 70 años. Muchos estamos viviendo estos 70 años. ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la reflexión? O cuando creemos que el Señor tuvo un tratamiento con nosotros de 70 años, lenguaje figurado claramente. Y al final, ¿qué ocurrió contigo, hermano querido? ¿Hubo la reflexión que hubo en Daniel? ¿Hubo la reflexión que hubo en Daniel? ¿O la reflexión fue solo esta? Por fin, Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué esto, Señor? Pudo haber sido otra cosa.
Y muchas veces, hermanos queridos, terminan nuestros 70 años y la estrechez de nuestro corazón y el pecado no nos hacen sino llegar a esta reflexión. Ya era hora, Señor. Pensé que te habías olvidado de mí. O tal vez alguien lo esté pensando en este momento. Señor, ¿acaso te has olvidado de mí? Es demasiado tiempo, Señor. Entonces, la lección, queridos hermanos, es: ¿qué aprendizaje va a haber cuando veas que el Señor te dice, bien, este proceso terminó? Tú sabes qué proceso fue ese. Si fue un tema emocional, si fue un tema de salud, si fue un tema laboral, si fue, etcétera. Si ya pasó, si lo estás viviendo. Sin duda, vendrán unos cuantos 70 años más en nuestra vida. La pregunta es una sola. ¿Cuál va a ser la conclusión? ¿Cuál va a ser el aprendizaje espiritual después de eso? Otra pregunta que nos podemos hacer es esta. Creo que también tiene sentido. ¿Es tal nuestra tosudez? ¿Es tal la miseria de nuestro corazón que estamos necesitando una vuelta por Babilonia que dure 70 años? Estamos insistiendo en formas de vivir, estamos insistiendo en ciertos pecados que llega la Santa Cena, pedimos perdón, participamos, al otro domingo nos damos cuenta que estamos de nuevo en lo mismo y somos confrontados, pero ahí estamos. Estamos necesitando una vuelta por Babilonia. Y después nos quejamos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es otra pregunta que también nos podemos hacer. Hermanos queridos, el tercer punto que quiero tratar es breve. Solamente trata de el lugar que tiene la oración en Daniel. Y creo que ya hemos hablado bastante sobre el lugar que tiene la oración en Daniel. En el versículo 18, si lo puedes proyectar, por favor, Francisco, dice: inclina tu oído, Dios mío, y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Señor, escucha, Señor, perdona, Señor, atiende y actúa. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Hermanos queridos, esto era orar para Daniel. Escucha, perdona, atiende, actúa, no tardes, ten compasión. Y esta oración era 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, hacia la tierra de la cual habían sido sacados de raíz. Y nosotros, hermanos queridos, nos limitamos muchas veces a la oración. También oramos 3 veces al día, ¿no? La del desayuno, la del almuerzo y la de la 11. Qué diferencia, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tengo yo que aprender? En primer término. Preparando esto, hermanos queridos, he sido confrontado por el Señor. Y no hablo aquí frente a ustedes desde una superioridad moral, ni mucho menos. Tengo mucho que aprender. Mucho que aprender. Pero, hermanos queridos, solo insistir en este punto 3, lo que era la oración para el profeta Daniel. Daniel ora en la adversidad. Daniel ora y Dios responde. ¿Cómo sabemos que Dios responde? Dije al principio que terminado el versículo 19 venía el 20. Hermanos, termina Daniel la oración en el versículo 19 y en el 20 ya Dios le está respondiendo.
a Daniel esta oración que estamos viendo hoy día. Véanlo si quieren. Busquen el versículo 20. El Señor le respondió en el momento, en el acto. Por tanto, Dios se hace cargo de nuestras oraciones. El Señor no nos va a dejar sin respuesta. La respuesta puede ser, tienes que esperar, aún no, pero respuesta va a haber. Y no, y espera también son respuestas. No solo sí es respuesta. Pero Daniel era un hombre de oración. Lo vimos en el episodio del foso de los leones, cuando estaba orando. Vimos que lo que observaban los enemigos de Daniel claramente era, ¿por dónde le buscamos? Ah, ya, encontré una. ¿Cuál? Él siempre está orando a su Dios. Por tanto, hagamos un edicto, hagamos una ley, que el que ora a un Dios que no sea el rey de Babilonia del momento, sea pena de muerte. Pero ¿cómo no se te ocurrió antes? Venga. Bien, y se promulgó la ley y Daniel se vio complicado. Y Daniel tuvo que interrumpir, hermanos, su día a día de oración. Qué barbaridad, digo, ¿no? Y Daniel siguió orando 3 veces al día, como todos los días. Entonces, hermano querido, necesitamos valorar la oración, como Daniel nos lo enseña, como el Señor nos lo enseña en la Biblia. Nosotros pensamos que tenemos demasiado trabajo. Pero, hermanos queridos, Daniel era una especie de ministro de un rey que era un imperio, que tenía un montón de países que administrar, de naciones, de pueblos, uno de los cuales es el Israel. Y un ministro de Estado se llamaba Daniel, y este hombre con toda esa pega, 24/7, tenía tiempo para orar. Y nosotros, la pega no me lo permite. Me levanto, me lavo la cara con fuerza, me ducho con fuerza, etcétera. Me voy comiendo algo en la micro y fue, hermano, y llego en la tarde con puras ganas de dormir. ¿Ah? Entonces, no tenemos a Daniel exactamente a un hombre ocioso con tiempo de sobra. ¿Bien? Segundo, el estudio, lo mismo. Se atribuye a Lutero esta frase: hoy tengo un día muy ocupado, así que voy a apartar las 3 primeras horas de este día por la mañana para orar. Hermano querido, no le echemos la culpa a la iglesia, no le echemos la culpa a la familia, no, menos al Señor. Nosotros somos responsables de nuestra agenda diaria. Y si en nuestra agenda diaria la oración no está, no le endose la responsabilidad a nadie. A nadie. Solo a usted. Y creo que esa es la gran enseñanza que podemos sacar de Daniel. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Dice algunos textos muy cortitos y muy rápidos. Mas Él se apartaba, Jesús, a lugares desiertos y oraba. La noche entera pedía sabiduría para elegir los discípulos, orando. Y lo buscaban, pero Él estaba aparte, orando. Subió al monte a orar. Orad para que no entréis en tentación. Y así como esos versículos, hermanos queridos, podría leer 30, 40, 50 más. Hermanos amados, si nuestra oración es pobre, también nuestra vida cristiana será pobre. ¿Tienen la sensación de que su oración está vacía? ¿Siente muchas veces que ora y parece que llegará hasta el techo de la casa y de ahí no pasara? ¿Le pasa muchas veces que no siente claramente ganas de orar? Hermano, simplemente insista en orar. Dígale al Señor: Señor, no siento ganas de orar, me cuesta orar. Señor, me cuesta mucho orar. Tal vez le pase lo que a otros, y es que empiezan a orar y de repente se dan cuenta que están pensando en una cosa que no tiene nada que ver con la oración que comenzaron a hacer. Hay varios que se ríen. ¿Ah? Hermanos, así somos. Partimos con: amado Padre, estoy aquí delante de ti, y de repente estamos, hermanos, pensando en algo del trabajo.
en que tenemos que tomar una hora para el médico la semana que viene. Y así somos. Sin embargo, en Romanos 8 se nos ha prometido que por débiles y frágiles que sean nuestras oraciones, el propio Espíritu de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, tomará esas débiles y frágiles oraciones. Está diciendo el apóstol Pablo, y las llevará a la presencia del Padre con gemidos indecibles, intercediendo por ti, hermano. Va a tomar esa pobre, básica oración y la va a llevar al Padre. Y la va a llevar de manera perfecta. Por tanto, hermano querido, no sientas que es un tiempo perdido. Conozco una persona que como se desconcentra cuando ora, lo que hace es que toma un cuaderno, toma un lápiz y empieza a escribir la oración. Porque dice que si no la escribe, no logra concentrarse. Pero buscó una forma y la encontró. Y cuando se dio cuenta que lo que estaba escribiendo no tenía nada que ver con la oración, volvió a la oración. Bien, hermanos, para terminar, para cerrar. Hay un texto que también leyó Daniel, que está en Jeremías 29. No lo busquen, lo voy a leer muy rápidamente. Cuando Daniel leyó en Jeremías lo de los 70 años, también se encontró con este texto. Y yo no puedo dejar de compartirlo con ustedes, porque no solo quiero, hermanos queridos, que nos vayamos con un desafío, que es orar, claramente, que es el tema de hoy día. De hecho, el pastor lo tituló "Un hijo de Dios ora siempre, fielmente", algo así. Perdón, pastor, no me acuerdo el título. Me encontré en que en lo que leyó Daniel en Jeremías, hay también este texto, hermanos, y quedé maravillado cuando lo vi. Y entonces quiero que además del desafío se lleven a la casa un regalo. Y dice así, Jeremías: cuando se hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí viene, hermanos, el regalo. Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bienestar. Yo tengo para ti propósitos de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Hermano, miren lo que viene ahora. Me dejaré hallar de vosotros. Me dejaré hallar de vosotros. Estoy disponible, dice el Señor. Estoy disponible aquí. Estoy disponible ahora. Sí, es que eran las 4 de la mañana y no lograba dormir. Ahí estaba Dios disponible. Sí, es que estaba hospitalizado. Ahí estaba Dios disponible. Me dejaré hallar de vosotros. Hermanos queridos, ¿de qué manera Dios te podría decir en este minuto? Te tenga un regalo más precioso que estas palabras. Me dejaré hallar por vosotros. ¿Quieres encontrarte hoy con el Señor de una manera distinta? ¿Quieres encontrarte esta noche, llegando a casa, mañana, las próximas semanas, los próximos años de tu vida de una manera distinta? No olvides esta palabra del Señor. Me dejaré hallar por vosotros, dice el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. Hermano querido, pasó la prueba. Pueblo mío amado, Israel y Judá, es tiempo de volver a casa. Ya pasó. Aquí estoy y me dejaré hallar por vosotros. Y tengo para ustedes restauración y tengo para ustedes bienestar.
Por tanto, si estás viviendo los 70 años, hermanos queridos, de parte de Dios hay para ti la disposición del Señor de dejarte hallar por Él. Ahí está tu Padre, disponible, esperando. ¿Habrá alguien acá que aún no ha tenido esa oración, que es la forma, el vehículo que dejó nuestro Señor para llegar al Padre pidiendo perdón de pecados? ¿Hay alguien que no ha hecho esa oración? Si no la has hecho, esa ha de ser tu primera oración. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Si confesamos, ¿qué es confesar? Es decirle a Dios. ¿Y qué es decirle a Dios? Es orar. ¿Y qué le vas a decir a Dios? Tus pecados. El versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Por tanto, querido amigo, amiga, si no has hecho esa oración, hazla ahora. Hazla los próximos minutos. Tal vez mientras volvamos a alabar, pero hazla en algún momento. Hermano querido, ¿estás caminando los 70 años? ¿Estás saliendo de los 70 años? ¿Y necesitas aprender algo? ¿Y lo quieres aprender? ¿Y quieres terminar con esta bendición, ser hallado por Dios porque Dios está disponible para ti? Haz esa oración también. Hazla ahora. O si al término de un periodo de prueba, tu conclusión son solo estas palabras: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué esto? Etcétera. Es momento de orar en la línea que Daniel nos lo enseñó. ¿Oramos? Padre bueno, gracias Señor porque te dejas encontrar por quienes estamos yendo a ti en este momento. Gracias Padre por tu misericordia, por tu bondad, por estar disponible. Gracias Señor porque no eres egoísta Señor y estás disponible 24/7. Gracias Padre porque no eres rencoroso Señor y estarás ahí Padre. No te habrás movido 1 centímetro ni 1 milímetro de donde necesitamos que estés, Padre. Tú no te habrás movido, Señor. Nosotros sin duda nos habremos movido muchos metros de ese punto de encuentro y de intimidad entre tú y yo, entre tú y nosotros. Pero, Padre, queremos volver al punto inicial, donde estaba la comunión contigo, la intimidad contigo. Y, Señor, refresca nuestro corazón con la alegría y la bendición de saber que siempre estás ahí. Te ruego, Padre, por alguien que tal vez esté orando en este momento y diciendo: Señor Jesucristo, soy pecador y necesito tu perdón. No tengo ninguna posibilidad de nada, sino solo de decirte perdón y gracias. Aquí estoy con mis pecados y gracias por tu perdón. Gracias por la cruz, gracias por el Calvario. Gracias por tu sangre derramada para mi perdón. Hágalo, querido amigo, querido amiga. Ahí está el Señor esperando también esa oración. El Señor nos bendiga.